Bueno, vamos a versículo 12 del capítulo 2. Buenas tardes a los que no había saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Andreita. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Después de la iglesia perseguida de Esmirna, se establece entonces el sistema del clero, y es cuando se funda la iglesia católica en pleno. Pérgamo era una ciudad que en ese tiempo era era como un centro económico y de gobierno. Vemos que estas ciudades eran muy poderosas, cada ciudad tenía su fortaleza. Y esta ciudad de Pérgamo pues era reconocida porque era un centro donde el gobierno se concentraba, el gobierno de toda esa región estaba centrado allí en Pérgamo, y era una ciudad extremadamente pagana. Estudiando esto, dice aquí en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, porque el Señor dice que Pérgamo estaba ubicada en el trono de Satanás. Recordemos que todas esas iglesias, todos esos sectores estuvieron bajo la influencia del imperio griego antes de llegar al imperio romano. Ellos estaban bajo el helenismo, y lo que hizo esa cultura griega fue despertar el pensamiento filosófico, y todos esos que conocimos en el colegio, Platón y todos sus amigos y toda esa historia, y le daban mucho culto al hombre, pero también a sus seres mitológicos. Y en Pérgamo se construyó algo así como un templo, ¿no? Era un altar, pero el altar era tan grande que eso era en sí un templo, y estaba dedicado a Zeus. ¿Quién es Zeus? Los que más o menos hemos estudiado esto de las deidades, Zeus era el papá de todos los dioses, y se decía que Zeus tenía relaciones sexuales con mujeres, y de ahí nacían hijos. Esas cosas creían ellos, ¿no? Y entonces levantaron ese lugar para adorar a Zeus, al papá de todos los dioses, al dios más grande que se podía conocer. Resulta que ese Zeus, así se conocía en la mitología griega, pero en lo que tenía que ver con la cultura romana no se llamaba Zeus sino Júpiter. Era el mismo pero con otro nombre. En el imperio Egipto se manifestaba como a través de Amón, el papá de todos los dioses. Y en Canaán, el famoso conocido en las escrituras como Baal. Entonces, ¿a quién estaba dirigido ese trono? Pues al diablo. Cámbiale el nombre, cámbialo de sitio, pero era una adoración totalmente a Satanás. Por eso aquí dice que Pérgamo está ubicada, esa iglesia, donde está el trono de Satanás. Un dato curioso para que lo tengan ahí en cuenta: ese altar estaba conformado por una escalinata súper gigantesca, y aquí a los lados estaban las figuras de los dioses como que se peleaban entre ellos.
Y eso es grandísimo. Es que puse las medidas de lo que encontraron, pero no puse las medidas de lo que era en general. Resulta que cuando subían la escalinata, en la parte de adentro de ese lugar, había un altar. Y en ese altar hacían los sacrificios, sacrificaban animales, hacían sus ofrendas a esos dioses. Y pues recordemos que el más grande que tenía en el centro, pues era el mismísimo diablo, el tal Zeus. Muchos años después, los excavadores alemanes, que ya se levantó mucha gente de que se iba a buscar por todo el mundo cosas antiguas, encontraron una parte de ese templo, la sacaron de ahí y se la llevaron a Berlín. Y en Berlín restauraron ese altar, lo terminaron de construir. Y fue en ese lugar, en esa misma silla de Zeus, donde Hitler en el siglo pasado se levantó, o sea, donde estaba el altar de los sacrificios, ya no pusieron el altar, sino un púlpito. Y allí en ese lugar fue donde Hitler estableció todas las normas, los códigos de Nuremberg, con los que se organizó su partido y tomaron la decisión de matar a los judíos, de quitarles la nacionalidad que tenían en ese momento, de quitarles toda su pertenencia. O sea, fue en ese lugar donde se estableció todo ese plan perverso para exterminar el pueblo hebreo, el pueblo judío. Y terminando el siglo pasado, cuando el presidente Barack Obama comenzó su candidatura y todo eso, preparándose para la presidencia en los Estados Unidos, uno de sus primeros discursos los dio en ese lugar, donde está ubicado ese templo en Berlín, donde está el púlpito que se hacían los sacrificios, y desde allí comenzó este presidente a hablar ese lenguaje que vemos hoy en día, de que todos somos iguales, de que aquí no hay diferencia de nada, de que tenemos que tener tolerancia. Imagínense cuántos años atrás el Partido Demócrata en los Estados Unidos comenzó a hablar de todo esto, y qué casualidad, allá en el altar de Zeus, en el trono de Satanás. Y luego, cuando este señor fue proclamado presidente de los Estados Unidos en la ciudad de Denver, Colorado, se hizo una réplica de este altar. Y Denver, Colorado, es la ciudad donde se hacen las reuniones del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y han levantado unos murales y unas proclamas en esa ciudad, imagínense de qué año estamos hablando, sobre ese plan de exterminar la civilización humana, de que hay que recortar la gente porque hay mucha gente. Y pues ya vemos lo que estamos viviendo ahora. O sea, esto es un plano profético tremendo, y ver cómo ese altar a Satanás, pues todavía sigue vigente en nuestro tiempo. Entonces, esta iglesia de Pérgamo fue una iglesia que se sumergió en el paganismo, se sumergió en el satanismo, en la adoración a sus deidades, y allí asesinaron siervos de Dios. Aquí habla específicamente de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, y recalca otra vez donde mora Satanás. Entonces, Pérgamo es la ciudad, es la iglesia contaminada con la idolatría y la mundanalidad, y totalmente influenciada por el catolicismo. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás en lo que es la historia de la Iglesia Católica, vemos que en la carta a Éfeso, el Señor les dice que ellos aborrecen las obras de los nicolaitas. Aborrece esta iglesia apostólica, lo que quería hacer el clero y esa manipulación de la religión sobre el pueblo. Pero Pérgamo ya no la aborrece, sino que al contrario, dice que ahí en la iglesia de Pérgamo se retienen, están los que tienen la doctrina de Balaam, que le enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, pero también a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que Dios aborrece.
Y nosotros vemos que estas dos cosas totalmente están identificadas con el ejercicio de la Iglesia Católica. ¿Qué hizo la Iglesia Romana? Nos decía Alejandro ahora, en un principio no se le obligaba a los creyentes ni a los judíos a adorar al César, pero esa premisa y ese principio de que hay un solo Dios y que solamente Él servimos, pues eso comenzó a generar la caída del imperio, eso comenzó a debilitar el imperio. Y entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? ¿Qué hicieron este imperio romano para poder quedarse con el control y que lo tienen hasta hoy? Cogieron de todas las culturas alrededor y formaron una sola cosa, como en el argot colombiano hicieron un sancocho. Entonces cogieron al Zeus de aquí, le cambiaron el nombre, la Diana de aquí, que en ese ejercicio de la mitología griega, allá en ese altar de Satanás se reconocía a la Madre de Dios, y eso nos remonta por allá al libro del Génesis, cuando aparece Nimrod, y entonces cuando se creó la torre de Babel, ¿se acuerdan? Entonces Nimrod se inventó lo de la torre y tal, y él tenía una mujer que la embarazó, y resulta que Nimrod murió, lo mataron. Yo me acuerdo que si fue que murió solito, fue que lo mataron. Y esta vieja, por quedarse con el poder, le dijo al pueblo en aquel tiempo que el bebé que ella tenía en el vientre era la reencarnación de Nimrod. O sea que cuando ese bebé naciera, pues tenían que arrodillarse porque no era el hijo de Nimrod, sino Nimrod encarnado, y ese niño que nació lo llamaron Tamuz. Y es a Tamuz a quien se le celebra el nacimiento el 25 de diciembre. O sea que cuando usted celebra la Navidad, usted está celebrando el nacimiento de Tamuz, de la reencarnación de Nimrod supuestamente en el vientre de esta mujer. O sea, todo esto dentro de una manipulación y de un conocimiento, una invención de todas estas cosas espirituales para poder manipular. Y entonces el imperio romano, para poder tener el control y poder tener a estos cristianos tranquilos, entonces los cogió y los envolvió en su propia doctrina. Entonces cogió a la Madre de Dios, a la mujer de Nimrod, madre de Tamuz, a la Diana de aquí, a la Artemisa de allí, a la otra de Babilonia, que siempre eran deidades relacionadas con la fertilidad. En esos templos de esas mujeres, de esas diosas, iban las prostitutas. A ver, las prostitutas estaban ahí y los hombres iban a tener sexo con esas prostitutas para que a través de esas relaciones sexuales rendir un culto a la deidad que tenían ahí. Y a todas esas diosas las cogió el imperio romano y les dijo, pues como ustedes dicen que Jesús nació de María, pues venga, aquí tienen a María. ¿Cómo sale la Virgen María? ¿Cómo las ponen? ¿No está siempre ahí con un muchachito en los brazos? Pues esa estatua de la Virgen María con un bebé en los brazos es simplemente una alusión de todas las demás diosas que habían en todas las culturas. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica y así fue como se estableció, y pues yo creo que todos hemos salido de allá, gracias al Señor. Eso era lo que estaba viviendo la Iglesia de Pérgamo. Dice que aquí está la doctrina de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? En el libro de Números, Balac era el rey de Moab y vino y le dijo a Balaam, que era como un brujo, digámoslo así, era un profeta malo, era un brujo. Vino y le dijo, mire, yo necesito que usted me maldiga a ese pueblo que salió de Egipto, que va a pasar por acá. Me los maldice porque esa gente está cogiendo mucha fuerza y tal. Y entonces este hombre les dijo, así listo, esto vale tanto, porque él trabajaba por plata. Vaya usted donde un brujo a ver cuánto le saca. ¿Quién de aquí no ha ido alguna vez donde un brujo y cuánta plata le sacó? ¿Y cuánto daño le hizo? Pues ese era Balaam. Entonces Balaam armó el negocio y tal, y dijo, cuando pasen por aquí yo se los maldigo. Pero Dios vino y le dijo a Balaam, usted no me puede maldecir el pueblo, que es que el pueblo es mío. Y nadie me lo va a maldecir. Vaya Balaam, suba hacia allá, vaya con todo el mundo. Y usted dice lo que yo le voy a decir. O sea, Dios le dijo al brujo, cuando usted abra la boca, déjeme hablar a mí. Y yo soy el que va a hablar. Y 3 veces se paró delante del pueblo de Israel y en vez de maldecirlo, lo que hizo fue que bendecir. Porque Dios bendecía a su pueblo. Entonces, claro, ahí hubo un problema de un negocio, ahí hubo un problema gordo. Porque el pueblo de Israel no puede ser maldito porque es el pueblo de Dios. Entonces Balaam, como para que no le quitaran la platica, hacer bien el trabajo, le dijo al rey Balaam, ¿sabe qué? Ese pueblo no se puede maldecir porque el pueblo es santo.
Pero hay una manera en que nosotros sí podemos lograr de que ese pueblo se debilite. Como aquí tenemos las prostitutas, las que les hablaba ahora, las prostitutas del templo, entonces vamos a mandar a estas viejas a que seduzcan a los hombres hebreos, porque ellos tienen prohibido meterse con estas mujeres moabitas, con mujeres extrañas. Entonces mandémoslas allá, para que ellos se acuesten con ellas, forniquen y hagan enfadar a Dios, y Dios mismo se encargue de mandarle la disciplina y ellos pierden toda su fuerza porque van a caer en pecado. Entonces esa es la doctrina de Balaam, esa es la doctrina de Balaam, y esa doctrina es lo que se metió en la iglesia. Eso fue lo que se metió en la iglesia. Pensemos en el clero. Se estableció el clero. Ya sabemos que allá manda el Papa y sus cardenales y sus obispos y toda la historia. Pero ¿qué le establecieron a los curas? Que los curas no pueden casar. Eso es una invención humana, eso es una manipulación humana. Porque nunca en la Biblia dice que los sacerdotes no se pueden casar. ¿Qué pasa con un hombre que dice en su corazón amar a Dios, amar el ministerio, querer servir a los demás, pero que tiene necesidades sexuales porque así fue creado? ¿En qué terminan los curas que uno hasta hace chanza de eso? Fornicando con las monjas, violando niños, fornicando con las señoras que vienen a confesarse, con la que le cocina, con la que le limpia, homosexuales acostándose entre ellos mismos. Entonces, como embarazaban a las monjas y las monjas tampoco podían tener sexo porque se los prohíbe el clero, entonces ¿cuántos abortos se tuvieron que provocar las monjas para tapar la fornicación que tenían? Entonces vemos cómo todo esto va encajando ahí, cómo vinieron prácticas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para hacer caer a la iglesia misma. Entonces no lo podemos maldecir, pero vamos a meterlos en el pecado para que el pecado les traiga sus propias consecuencias y ellos caigan. Entonces esto es una iglesia mundana, esto es una iglesia totalmente metida. De aquí habla de sacrificar cosas, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nosotros vemos que la iglesia católica se inventó 50,000 santos, yo no sé cuántos son. Todos los días en el calendario aparece el santo de no sé quién, no sé quién, no sé quién. ¿Y qué hacen los pueblos cuando le celebran la fiesta al santo? Una garbanzá, ¿sí o no? Una no sé qué, una paella, y usted va y come de eso porque tan bueno el ayuntamiento, la hermandad de San Benito, que nos hizo una garbanzá para todo el mundo. Eso sacrificaba a los ídolos. Y usted se lo come. Y usted dice, ay, pero es que esos son unos garbanzos. No, eso está dedicado a un ídolo. Y un ídolo es un demonio. ¿Qué hace eso? Atarnos a nosotros para impedirnos avanzar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Eso es el catolicismo. Las ceremonias que se han establecido dentro de esa iglesia, de esa institución, todas van cargadas de unas cosas espirituales totalmente desligadas de la verdad de Dios. Entonces, usted y yo fuimos bautizados allá. La Biblia no enseña a bautizar niños. La Biblia enseña que uno se bautiza adulto de una manera voluntaria para dar un testimonio de lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. No, allá lo hacen al contrario, lo hacen al revés. Allá bautizan a los niños pequeños. ¿Cuál es el objetivo del bautismo? A ver, los católicos, ¿para qué bautizan a los niños? Para que no se vayan al limbo. Para que no vayan al limbo si se mueren. Y el limbo no existe. O sea, no hay limbo. O sea, por ahí. ¿Y para qué más? Para que formen parte de la iglesia católica, apostólica y romana. De una vez con eso lo ligan a todo ese satanismo que está más claro que... Y no puedo alargarme más porque les hablaría de lo que hay en el Vaticano. Desde pequeños. O sea, usted fue bautizado en la iglesia católica, yo le animo a que se arrodille y en oración renuncie a eso. Nosotros lo hemos hecho, hemos renunciado a eso. Y si usted luego hizo la confirmación, pues entonces quítese eso de su vida. Y si usted se casó allá, pídale al Señor que le libere de esa ceremonia. Mire, es que es increíble, porque todo va ligado. Todas las veces que usted fue a misa y se comió la cosita esa, eso va ligado a un contexto espiritual que no es bíblico. Entonces pídale al Señor que le limpie todas las veces que usted comulgó en la misa en la iglesia católica. Y si su nombre le fue atribuido por un santo o por una virgen como me tocó a mí, arrodíllese y renuncie y no celebre el día de su santo.
no celebre el día de su santo. Por favor, mira hasta dónde nos han metido a nosotros. Y nosotros todos caímos, pues es que fue lo que recibimos. Y a uno la gente un día le habla al Señor y dice, yo soy católico y yo eso no lo voy a dejar de hacer. Ahora usted dirá, pero qué golpe tan duro al catolicismo. No, espere que la otra iglesia les va a hablar de la iglesia protestante, porque esto aquí no para. Entonces, esa es la iglesia de Pérgamo. Es una... Aquí hay una católica, mi amiga. Yo estoy hablando de lo que la palabra de Dios enseña, porque todos venimos de allá. Y yo sé que esto cuesta, porque nosotros este proceso lo pasamos hace mucho tiempo, pero luego también tuvimos que despertar a lo que vamos a aprender ahora, que tiene que ver con la iglesia evangélica, porque tampoco la iglesia evangélica es una perita en dulce, porque los hombres hemos sido muy malos y muy... No, porque el diablo ha hecho muy bien su trabajo, porque el diablo ha hecho muy bien su trabajo. Entonces uno que tiene que decir, bueno Señor, por lo menos ya hoy conocí esta verdad, y cuesta salir de allá, cuesta mucho. Entender que la Navidad es una fiesta totalmente pagana. Ya va a llegar la Navidad y ya están los almacenes llenos de arbolitos y usted dice, es que es tan bonito. Eso es muy bonito a los ojos, pero eso tiene un contexto espiritual terrible. ¿Se acuerdan que ahora que pasó Sukkot le mandé un mensajito un día? Por estos días conmemoramos el nacimiento del Mesías. El Mesías nació en Sukkot, septiembre o octubre, no en diciembre. ¿Qué celebra la Navidad en realidad? El nacimiento de Tamuz. Ya usted sabe quién es Tamuz. Ya usted verá si sigue celebrando eso. Eso ya es cada uno con el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la iglesia salga de ahí. Entonces, ¿qué se le reconoce a esta iglesia? Versículo 13. Yo conozco tus obras. Y le dice, ¿y dónde moras? Yo sé las cosas que tú haces y dónde estás. Pero hay algo bueno, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que mi siervo Antipas fue muerto entre ustedes. Entonces, ¿qué hay que reconocer? Que el diablo quiso meterse a dañarlo todo, pero aún y a pesar de toda esa inmundicia, pues en la iglesia católica se habla de Jesús, ¿sí o no? De la muerte de Jesús. Allá leen el Evangelio. De alguna manera nosotros fuimos alcanzados a la fe a través de eso. Y ahí es donde nosotros vemos la soberanía de Dios y la misericordia de Dios con nosotros. Porque por lo menos un temor de Dios tuvimos, ¿sí o no? Por lo menos un temor de Dios tuvimos. Por lo menos alguien nos enseñó que Jesús vino y murió por nuestros pecados. Aunque nos enseñaron que había que hacer buenas obras para ser salvo, pero ya sabemos que es por la fe y por lo que Jesús hizo. Entonces el Señor dice, mire, yo sé todas las cosas que usted ha hecho y yo sé dónde está usted metida, pero por lo menos usted no ha negado mi nombre. Por lo menos usted no ha negado que Jesús era el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Por lo menos usted se ha mantenido ahí y ha tenido esa fe y se ha esforzado en ir los domingos a la iglesia. ¿Sí o no? Y como sea, algo ha hecho para estar ahí. Porque Dios es bueno y misericordioso. Dios tiene misericordia en nosotros. Y lo decía ahora Alejandro, en las iglesias hay todo tipo de personas. Hay gente que están allá metidos en ese catolicismo y untados de eso hasta las narices. Pero en su corazón aman al Señor, buscan a Dios de una manera genuina. Y Dios ve sus corazones. Dios ve eso. Dios lo sabe. Porque Él está en medio de la iglesia. Igual en la iglesia evangélica, en nuestra iglesia. Dios ve cada corazón, el Señor sabe lo que hay aquí. Y eso se lo resalta a esa iglesia. Eso se lo resalta a esa iglesia. Usted no ha negado mi fe y ahí ha estado a pesar de todo. Dice el versículo 16, después de que les habla de la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, por tanto, arrepiéntete. Otra vez habla de arrepentirse, porque si no, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. O sea, ¿cuál es el arma que el Señor nos da a nosotros para vencer esa influencia espiritual demoníaca metida en la iglesia? La palabra de Dios. Pero digo, aquí estamos hablando palabra de Dios. Y es la confrontación que cada uno de nosotros tenemos con la palabra de Dios. ¿Usted qué va a creer? ¿Lo que le enseña ahora los curas o lo que dice la Biblia? ¿Usted qué decide creer? ¿Lo que le enseñó su abuelito, que no sabía otra cosa sino eso? ¿O lo que usted ahora con ojos abiertos puede ver y puede entender? Eso es una decisión que tomamos cada uno.
Y como cada uno de nosotros somos iglesia, pues de la decisión que tomemos nosotros, asimismo se va a orientar nuestra iglesia y hacia va a ir la iglesia. Entonces el Señor dice, arrepiéntanse, porque si no yo los voy a destruir. ¿Con qué los va a destruir? Con la espada de mi boca. ¿Quién fue el que dijo esta palabra? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces, todas esas mentiras de Satanás, ¿cómo las podemos desarraigar de nuestras vidas? Estudiando la palabra de Dios. Aquí es donde está la verdad. ¿Qué hace el Señor en el versículo 17? Viene y les habla de la recompensa. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Quién es el que vence aquí? El que logra salir del trono de Satanás. El que se aparta de toda esa manipulación del clero y toda esa contaminación y toda esa inmundicia. A esa persona, ¿qué le hace el Señor? Primero, le va a dar a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná? Es un alimento que viene del cielo. El maná no lo hacía nadie. El maná no se producía en ningún lugar. El maná no se cultivaba, no se sembraba. ¿Se acuerdan? Simplemente por la mañana, antes de que saliera el sol, el maná caía del cielo. Era la provisión de Dios. Y aquí habla de un maná escondido. Y eso escondido es lo que solamente Dios y yo sabemos, que son mis luchas internas. Porque no es fácil salir de eso. No es fácil decirle a la familia que yo ya no celebro la Navidad. No es fácil decirle a la familia que yo no voy a volver los lunes a tocarle las tumbas a los muertos. No es fácil decirle a la familia que yo no rezo el rosario y no adoro a la Virgencita. Para ninguno de nosotros ha sido fácil. No es fácil decirle a la familia que ahora que se murió mi esposo o mi hijo, con el que yo tengo como la autoridad de manejar el velorio, yo no voy a hacer una misa católica, ni voy a rezar esa cantidad de cosas que se rezan en un velorio. Eso no es fácil. Eso nos genera una lucha interna. Incluso para creérnosla a nosotros mismos. Es una lucha interna. Porque fue lo que me enseñaron, fue lo que yo creí y fue lo que yo amé y a lo que yo me arraigué. Y ahora Dios me dice, inmundo, no sirve, quítelo de su vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? En esa lucha interna, en eso que usted tiene ahí adentro por santificarse, yo le voy a dar el maná. Le voy a dar el poder para que lo viva. Le voy a dar un poder divino, sobrenatural, para que usted pueda tener la victoria sobre todo ese estilo de vida y usted pueda levantarse y salir de allá. Ese es el maná escondido. Es un revestimiento del cielo, porque ese cambio de vida a usted y a mí nos ha generado persecución. Nosotros hemos sufrido persecución por parte de la familia. La hemos vivido. ¿Cómo que ustedes no van a venir al bautismo del niño? ¿Cómo que ustedes no van a ir a la misa de aniversario a la muerte de su abuelo fulano? ¿Cómo que usted no va a bautizar al niño? Ustedes vienen el problema familiar porque nosotros no íbamos a bautizar a Alejandro. ¿Y por qué no lo disfraza el 31 de octubre? Si lo pone de arepita, es una arepita de queso. Eso no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Porque está participando de una fiesta que se hace a los demonios. Y todo eso está ahí, triquito, nene. Y uno salía con el muchachito ahí. Cuando nosotros dijimos, nuestro hijo no participa de eso, a nosotros nos cayó la familia encima. A nosotros gente nos dejó de hablar. A nosotros nos dijeron que por no casarnos en la iglesia católica estábamos amancebados. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo la abuela paterna. Y eso son palabras muy fuertes. Y que por no bautizar el niño, lo que decía Mercedes ahora, donde muera para el limbo. Y éramos los peores desgraciados de la familia por eso. Eso duele aquí. Y nos ha tocado separarnos y quedarnos a un lado y decir, ¿y ahora yo qué hago? ¿Agrado a Dios? ¿O sigo agradando este entorno? Y hemos sufrido por eso. Por eso, como el Señor sabe ese sufrimiento, dice, le voy a dar el maná escondido. Le voy a dar un poder sobrenatural para que usted pueda hacerlo, alcanzarlo y lograrlo. Y además le va a dar una piedrecita blanca
Y en esa piedrecita le va a escribir un nombre nuevo, que nadie conoce ese nombre, sino el que lo recibe. ¿Y qué significa la piedrecita blanca? Vamos a ver. En la cultura hebrea, cuando había un juicio, para declarar a una persona culpable, el juez ponía una piedra negra. Entonces, el veredicto del juez, ¿cuál es? Entonces, se levantaba todo y sacaba una piedra negra. Este es mi veredicto. Oh, culpable, lo que le tengan que hacer. Pero si era inocente, mostraba una piedra blanca. Entonces, esa piedra blanca era la inocencia, el declarado inocente, la justificación. ¿Se acuerda que tanto hemos hablado de eso? Y a esa piedrecita que le declaraba inocente, dice el Señor, le va a poner un nombre nuevo. ¿Por qué un nombre nuevo? En la cultura hebrea, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando usted y yo pasamos por esa transformación de muerte a vida, de encontrarnos con el Señor y tener un nuevo nacimiento, se cambia el nombre. Jacob se llamaba Jacob, ahora se va a llamar Israel. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿cómo se llamaba? Abraham, y su esposa se llamaba Sarai. Pero cuando ellos atendieron el llamado de Dios, Dios les cambió el nombre. Entonces ahora ya no te llamarás Abraham, que es padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham. ¿Se acuerdan? Y tú no te llamarás más Sarai, sino que te vas a llamar Sara, porque serás madre de multitudes. El apóstol Saulo venía de Damasco, era un religioso de la época. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le cambió el nombre y le dijo, usted ahora se va a llamar Pablo. Y a Pedro, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Tú te llamas Cefa, ¿cierto? Que es como una caña así, pero hasta hoy te llamas Cefa, porque a partir de ahora te vas a llamar Pedro. Entonces miremos que el nuevo nacimiento en la Biblia se identifica con un cambio de nombre. A usted y a mí, el Señor nos ha cambiado el nombre. A los que logramos salir de eso, se nos ha entregado una piedrecita con un nombre nuevo. Y ese nombre, dice aquí la Biblia, que no lo conoce nadie más, sino aquel que lo recibe. Porque es una nueva identidad que tenemos nosotros con el Señor. O sea que si usted ya salió de allá, tiene piedra y tiene nombre. Y todavía nos toca recibir el maná, porque tenemos esta lucha, porque tenemos familia que aquí no viene, ¿sí o no? Tenemos familia que esto no entiende, amigos que esto no entienden, una sociedad que esto no entiende y siempre somos señalados y se burlan de nosotros. Ahí me decían una vez, ay, usted es protestante como mi marido, que protesta por todo. Y yo, perdone, lo que le toca a uno para que no me salga lo que me sabe salir, pero así en un almuerzo, ¿no? Yo toda candida sirviendo, oiga, usted también es protestante, porque el esposo de la señora es alemán, y los alemanes dicen que son protestantes, pero en realidad no van ahí, no hacen nada, simplemente no son católicos, ya está. Usted es protestante como mi marido que protesta por todo. Así que, preguntas de la iglesia de Pérgamo. ¿Ninguna? Bueno, que el Señor nos dé maná.